Es un placer estar aquí acompañándoos en esta reunión científica de deporte, amistad y ciencia. Gracias, Gonzalo. Gracias a los organizadores. Felicitar a los ponentes que me han precedido, a Hernán, a Ramón, a Alejandro, Daniel, Alejandro Rolón, Luis García. Enhorabuena por vuestras brillantes ponencias y vamos rápido porque creo que estamos con el tiempo ajustado. Decir que queremos presentar, o quiero presentar con mi equipo del Servicio Médico del Club Atlético de Madrid, que un trabajo que venimos haciendo durante las 2 últimas temporadas. Hemos creado una unidad de análisis osteomuscular en donde estamos tratando de evaluar los factores de riesgo, si cabe, para, de alguna forma, trabajar haciendo prevención. Como introducción he traído datos que ya se ha hablado previamente, Hernán Yuria ya ha explicado. He traído datos de la Premier League inglesa, en donde cada temporada vemos que el coste económico de las lesiones en millones de libras por temporada van aumentando. No solo el número de lesiones, sino también el impacto económico que generan estas lesiones. El coste diario de un jugador de élite por tener una baja deportiva. Vemos que dentro de esta distribución de lesiones, atendiendo a este trabajo de JLT, de Sport Injuries Index, se lleva la palma las lesiones isquiotibiales con un 25% sobre lesiones tan importantes como pueden ser las de la articulación de la rodilla, del pie y de otras regiones anatómicas. Es decir, pensamos que estas lesiones de isquiotibiales, al ser las de mayor frecuencia, pueden centrar uno de los focos donde se deben de investigar en la prevención de lesiones deportivas. Este trabajo ya se ha aludido a ellos, yo lo he vuelto a traer porque nosotros somos uno de los clubes que participamos en este estudio epidemiológico, donde cada año pues se va viendo que se está produciendo un aumento anual del 4% de las lesiones isquiotibiales, con lo cual no deja de ser un dato demoledor para todos, sobre todo para los servicios médicos que tenemos que estar pendientes de la salud de nuestros deportistas. Aquí tenemos esta gráfica en donde lo que también se pretende explicar es que quizá el fútbol cada vez es más físico, más exigente, más extenuante. Aquí vemos en esta gráfica la distancia que se va recorriendo en diferentes temporadas con las monitorizaciones que llevamos a cabo a más alta intensidad. O sea, distancias corridas a mayor velocidad. O sea, que van aumentando con el paso de las temporadas, con lo cual esto indica que hay una mayor exigencia para los jugadores y, por tanto, también correlativamente mayor exigencia para nuestro trabajo y buscar mayor sofisticación y mayor objetividad en la valoración de nuestros deportistas. Aumento de exigencia, por tanto. ¿Quiere decir esto que hay que debe haber un cambio de modelo? Posiblemente conlleva paralelamente un cambio de modelo en nuestro modelo etiológico, en donde estudiamos esta ya clásica gráfica de factores de riesgo, en donde vemos esos factores de riesgo importantes, como puede ser una lesión previa de forma más importante. Determinamos que puede haber una serie de factores que son modificables, como la capacidad aeróbica, la fuerza, el control neuromuscular, la resiliencia de los tejidos y algunos factores no modificables como pudiera ser la edad, el género, la anatomía.
Esto, a nivel comparativo, podríamos decir que es una caja con cartuchos de dinamita sobre la que aplicamos un estímulo. A modo de ejemplo, podemos decir que el estímulo podría ser, en algún caso, la mecha que enciende y hace explotar la lesión, hace explotar esa situación donde de los factores de riesgo van a producir la lesión. Es decir, que la aplicación de los estímulos que podemos controlar con un programa de monitorización o monitoreo, vemos que puede producir fatiga, puede tener una respuesta aceptable y puede llegar a producir la lesión. Aquí vemos que dentro de estos no solo es la presencia de factores de riesgo, sino también la interacción entre los mismos, sobre la carga externa aplicada, la carga interna, cómo asimila el organismo y la fatiga, el estudio neuromuscular, la recuperación, flexibilidad, fuerza articular, todo ello. Este es un trabajo de Nicole Van Dijk, fisioterapeuta que trabaja en Aspetar y que ha publicado, en donde no es lo mismo prevenir que predecir. Sí podemos prevenir, si cabe, pero no podríamos predecir. Nuestro estudio, por tanto, se ha centrado en un aspecto muy específico. Ya se han hablado durante las diferentes charlas de muchos temas importantes, de imagen, de tratamientos, de diferentes evaluaciones, y queríamos centrarnos específicamente en el papel protector que puede tener el glúteo mayor sobre los isquiosurales o isquiotibiales. Entonces, tenemos aquí el trabajo, varios trabajos o varias revisiones bibliográficas en donde realmente lo que queremos es trasladar la investigación a la práctica nuestra del día a día, en donde en este trabajo se indica que, por supuesto, los factores de riesgo más importantes y el más específico nos lo dan como la lesión previa de los isquiotibiales. Pero es verdad que dentro de los semi importantes, pues el autor habla de la mayor dominancia del glúteo mayor en los patrones de extensión de cadera sobre los isquiotibiales. Con lo cual, digamos, este patrón de predominio nos puede dar pistas para prevenir las diferentes lesiones. Aquí tenemos un trabajo de Miquel de Hoyo, publicado en la Revista Andaluza de Medicina del Deporte, en donde en la parte derecha podríamos ver la activación, ya muy bien expuesta en una charla anterior, en donde pensamos que la lesión se produce en esa activación excéntrica en la primera fase de apoyo de la pierna adelantada y después en la activación o contracción concéntrica también en ese apoyo de talón en la pierna, en la extremidad inferior que está en apoyo. Con lo cual, esto nos lleva a pensar en la prevención. Imagen muy conocida. And feels it on his right hamstring, immediately goes to grab that right hamstring. And it does not look good for the New York Red Bulls right now. Hence in time, so the Red Bulls have given you their injury list already in the broadcast so far. Look at it on a full sprint, and he makes a little move right. Bueno, entonces vemos que en este otro trabajo de Jean-Benoit Morin habla de la mayor importancia en la generación de fuerza horizontal por parte de los isquiotibiales en el sprint o en la aceleración. Aquí veríamos siempre que existe un predominio de pico de reclutación de fibras musculares, siempre mayor en el glúteo, en cualquiera de las fases de apoyo, normalmente en el resto de los músculos isquiotibiales. Siempre el patrón, aunque se iguala en alguna de las fases, tanto de cadena cinética cerrada como cadena cinética abierta, vemos que siempre hay un predominio glúteo deseable en la reclutación de fuerzas musculares
y producción de fuerza máxima isométrica a nivel de glúteo, a diferencia de los isquiotibiales. Si repetimos el gesto, valorando esta sinergia glúteo-isquiotibial, veríamos que cuando se repite y aparece una situación de mayor fatiga, se va aproximando la activación del bíceps femoral a la del glúteo mayor. Es decir, que el estado de fatiga empieza a poner más en riesgo la sobresolicitación, ¿no?, del músculo bíceps femoral. Aquí tendríamos otro trabajo de Eduard, donde también habla de la fatiga, del mecanismo de la aceleración del sprint en condiciones de fatiga, en donde realmente el glúteo empieza a ceder en aras de la activación de los isquiotibiales. Por tanto, en estos trabajos se plantea que con un estudio electromiográfico podíamos tener un control sobre los jugadores, viendo que si durante la temporada han trabajado un equilibrio lumbopélvico, parece que durante la temporada aparecen menos lesiones de isquiotibiales por tener una mayor protección del glúteo o del glúteo mayor sobre los isquiotibiales. Es decir, que el trabajo en estas pretemporadas y en estos estudios electromiográficos nos hablan del papel protector del glúteo durante una temporada donde se ha detectado que hay menos lesiones de isquiotibiales. El índice es de 0.027. Por tanto, lo que sí que debemos de ver es la traslación a la práctica, es decir, todos estos trabajos de investigación, cómo los podemos llevar a cabo nosotros en nuestro trabajo de campo diario, de llevarlo de una forma fácilmente reproducible. Lo hemos hecho como una evaluación con electromiografía de superficie, en donde con un test de prone leg extension vamos a valorar diferencias entre nuestros jugadores, aquellos que tienen un antecedente de lesión muscular previa y aquellos que no lo tienen. En este test, como pueden ver, es a nivel de campo, hacemos un estudio del vientre del bíceps femoral y del vientre del glúteo mayor. Tratamos de que no se compense con una hiperlordosis lumbar, simplemente la extensión de la cadera, con la rodilla en extensión, y si cabe tratamos o bien de forma palpable o bien mediante ecografía situar en el vientre muscular el electrodo de superficie para hacer el registro de la electromiografía de superficie por reclutamiento de fibras musculares. Aquí tenemos la gráfica en donde vemos que en este jugador en concreto pues sí que hay un riesgo mayor porque hay mayor predominio del bíceps femoral sobre el glúteo. Hicimos el estudio en 10 pacientes sin antecedentes de lesión muscular y en ellos, en la mayoría, podemos ver que el glúteo es predominante en cuanto a reclutamiento de fibras musculares en este test de prono leg extension, que es el bíceps femoral. De estos jugadores, muy poquitos tenían predominio del bíceps femoral. Con lo cual, en el color amarillo, en estas gráficas, vemos unas curvas regulares de las 6 repeticiones que habíamos hecho, donde siempre predomina el glúteo mayor en cuanto al reclutamiento de fibras musculares. Este sería el bíceps femoral y este sería el semitendinoso del lado derecho. Con lo cual, el mismo estudio hecho con jugadores con antecedentes de lesión muscular, veíamos que en la mayoría, sin embargo, había un predominio en este estudio electromiográfico de superficie del bíceps femoral sobre el glúteo mayor. No en todos, pero salvo en un caso. Entonces, la curva que apreciábamos era una curva más desdibujada, donde siempre el predominio estaba en el bíceps femoral, con lo cual podíamos pensar que iba a haber una sobresolicitación. Aquí vemos
la comparativa del patrón del estudio electromiográfico. Entonces, tendríamos un jugador que no tendría lesión previa, en donde cumple el patrón deseable de una mayor activación o reclutamiento de fibras del glúteo mayor, y sin embargo, en el lado derecho de la imagen tenemos ese jugador con antecedente de lesión previa, que realmente el que trabaja, el que se sobresolicita es el bíceps femoral y no el glúteo mayor, que es el, como digo, el protector, agonista protector del glúteo mayor. Aquí tenemos las cifras de activación. Se produce cuando se ha tenido una lesión muscular, una inhibición neuromuscular de todos los agonistas de los isquiotibiales, con lo cual este puede ser un mecanismo también de recaída de la lesión. Esa inhibición muscular que se produce de los agonistas cuando ha habido una lesión ya de isquiotibiales. Aquí tenemos un trabajo que así lo dice, y tenemos pues estos futbolistas con antecedentes, como ya hemos comentado, pierna derecha y pierna izquierda, comparativa, para ver un poco cuál era la situación. ¿Qué es lo que ocurre con la vuelta a la competición o vuelta a los entrenamientos? Pues de forma dramática tenemos el que 1 de cada 5 de nuestros jugadores que han tenido lesión vuelve a recaer. O sea que esto, si cabe, es una mayor exigencia para un servicio médico, porque si hay tal incidencia de recaídas, hemos trabajado con Anna Allen y con Jan Strand en estos estudios epidemiológicos, y lo que realmente aquí nos preguntamos, ¿es realmente la lesión previa lo que hace más predisponente a una lesión, o son los factores de riesgo residuales que no se han podido revertir los culpables de la nueva recaída? Es decir, pensamos que tras una lesión de isquiotibiales se produce una alteración cinemática en la carrera y se produce una inhibición neuromuscular de todos los músculos agonistas de los isquiotibiales. Tenemos aquí la situación en nuestro estudio de que estudiando la relevancia de la sinergia glúteo-isquiotibial puede haber que no haya sintomatología, puede pasar desapercibida en los test cuantitativos, que es un hándicap muy importante, y puede modificar nuestra intervención. Aquí, y para concluir, quería hablar de lo que pudiera ser el entrenamiento cuantitativo y cualitativo. Es decir, que en realidad, cuando estudiamos al deportista, y tenemos este trabajo del International Journal of Sport Physiology and Performance, en donde la lesión se habría producido en el muslo derecho, en los isquiotibiales derecho, los hemos recuperado. La dinamometría realizada no encuentra diferencias en flexores de rodilla ni en extensores de cadera. Es decir, la dinamometría, la generación de pico máximo de fuerza isométrica es la misma en un lado o de otro. Podríamos pensar que el jugador está totalmente recuperado. Pero si vamos al estudio cualitativo mediante electromiografía de superficie, el problema es el cómo ha recuperado, quién genera la fuerza. Vemos que en el análisis cualitativo no cuántos newtons se mueven, sino quién los mueve. Encontramos que el bíceps femoral estaba evidentemente sobresolicitado porque hay una inhibición del glúteo mayor. El jugador ha ganado en cantidad, tiene una isometría exactamente igual en un lado que en otro, como hemos visto, pero sin embargo el reclutamiento de fibras musculares es a costa del bíceps femoral con una inhibición neuromuscular del glúteo mayor. Con lo cual, no es solo cuánto, sino el cómo, diría yo.
¿Cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer un plan de entrenamiento de forma cualitativa? Aquí tenemos 2 trabajos que hablan de cómo trabajar con biofeedback en un dolor abdominal, trabajando glúteo mayor o oblicuo abdominal, y en el trabajo de la derecha pues nos habla de un hombro con limitación de la movilidad, y que trabajando con biofeedback se ha conseguido, según esos trabajos, mejorar. Entonces, aquí tendríamos el estudio pre-entrenamiento, es decir, aquí tenemos al deportista con el antecedente de lesión muscular, con la inhibición neuromuscular del glúteo mayor, y sin embargo trabajando, haciendo un trabajo específico, cualitativo, conseguimos normalizar la curva. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el biofeedback en tiempo real, de forma práctica, de la electromiografía, en donde él puede conocer qué músculos está activando o no, y además podemos, estimulando de forma táctil y educándoles en un control neuromuscular, podemos, tanto en gimnasio como en campo, podemos revertir esa curva, como hemos dicho anteriormente. Conseguiríamos que el glúteo mayor siguiera siendo el protector, que es lo que deseamos, del bíceps femoral no solicitando y sobresolicitando. Por lo tanto, y como resumen ya, para terminar, no podemos predecir las lesiones, pero sí podemos prevenirlas, en cierta manera. Recalcar la importancia de la función protectora del glúteo mayor sobre la musculatura isquiotibial como un factor modificable y importante, junto con otros. La alteración del patrón extensor de cadera puede ser un factor de riesgo de lesión, como ya se ha explicado durante alguna de las charlas previas, y esta alteración pudiera revertir con un entrenamiento cualitativo, neuromuscular, cambiando ese control o patrón de carrera y controlando más la activación del glúteo mayor para proteger al bíceps femoral. Por tanto, sobre qué peso tienen los factores modificables residuales en las recidivas, yo creo que tenemos que seguir trabajando, pero este trabajo aquí presentado ha querido aportar algo de luz al tema. Muchas gracias.